Bienvenidas hermosas mujeres de oración que están aquí conmigo hoy en este Shabbat, después de las festividades de panes sin levadura, y a todas ustedes hermosas mujeres que están en otro tiempo, en otro día, escuchando este mensaje que nos ha traído el Señor, que está en su palabra. Hoy vamos a aprender el capítulo 13, la segunda carta de Timoteo. Ya hemos venido estudiando desde primera de Timoteo, hemos conocido acerca de Timoteo desde incluso el momento en el que Pablo conoció a Timoteo en Hechos. Entonces hemos visto cómo Pablo trata a Timoteo, cómo Pablo lo motiva y le dice que no ponga en poco su juventud. Y hoy continuaremos aprendiendo de la carta que Pablo le escribe a Timoteo, y es muy interesante porque esta segunda carta a Timoteo se cree que fue la última carta que Pablo escribió antes de morir, antes de ser ejecutado por los romanos. Entonces es una carta muy importante en la que definitivamente leerla, yo siento que Pablo está escribiendo sus últimos consejos de cómo permanecer en la fe, en santidad y siendo diferente en un mundo difícil. Recordemos que Pablo creía que en sus tiempos eran los últimos tiempos, como nosotros hoy en día, que vemos cómo la maldad se ha incrementado y creemos que estamos cerca de los últimos tiempos o en los últimos tiempos. Entonces, recordemos también que Pablo en otras de sus cartas incluso motiva a los hombres que no tienen el don de continencia a no casarse, porque él veía que el tiempo del regreso del Mesías era inminente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿seguimos en los últimos tiempos? ¿Son estos 2000 años los últimos tiempos? Y bueno, si ustedes, mis amadas hermanas, hoy en lo que vamos a leer encuentran características de este mundo, entonces sí estamos en los últimos tiempos. Continuamos recordando un poco brevemente cuándo fue que Pablo conoció a Timoteo, y eso está en Hechos 16, 1 y 2, y es cuando Pablo va a Derbe y a Listra. ¿Se acuerdan que el espíritu de Yeshua no le permitió ir a Pablo a Asia, sino que Pablo es dirigido hacia el otro lado y llega a esta isla, Derbe y a Listra? Pablo es dirigido hacia Macedonia, hacia Grecia. Él quería ir a Asia, pero el Señor le dice: no, ve hacia Macedonia. Y ahí conoce a la mujer que vendía púrpura, y también conoce a Timoteo. Y Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y su abuela Loida y su madre, ¿cómo se llamaba su mamá? Abuela Loida y su madre, mis hermanas, pregunta, ¿cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Eunice. Eunice, su madre Loida, su abuela Loida y su madre Eunice le habían predicado la palabra del Señor durante todos sus años desde su niñez, a pesar de que su padre era griego. ¿Y cuándo Pablo está escribiendo estas cartas? Bueno, desde primera de Timoteo y segunda de Timoteo vemos que Pablo escribe esto desde una habitación que alquilaba, que era una cárcel, pero más cómoda. Se nota ahí que Pablo tenía una situación diferente a los demás presos que estaban en Roma, porque desde allí los romanos le permitieron a Pablo recibir personas y seguir compartiendo las buenas noticias del Evangelio. Entonces Pablo estaba en la cárcel, último tiempo. Se cree que esta segunda carta de Timoteo fue la última carta que Pablo escribió antes de ser ejecutado por los romanos. Y bueno, aquí tenemos cómo Pablo le habla a su pupilo, a quien deja a cargo de la comunidad de Éfeso. Y antes de empezar, mis amadas hermanas, vamos a leer todo el capítulo. Es importante que tengamos una vista previa de todo el capítulo. La semana pasada, antes de Pesaj, con Dani, estuvimos aprendiendo cómo Pablo motivaba a Timoteo a que fuera fuerte en la fe, que fuera firme, que caminara, que se esforzara, como lo hace un atleta, como lo hace un soldado. Y también aprendimos que la palabra no es para contender, sino que todo hombre de Dios debe ser amable, debe ser tolerante, soportar, apto para enseñar, sufrido. Aprendimos acerca de esta palabra que me gustó mucho, que significa tolerar, soportar el mal pacientemente, soportando. Y en ese mismo sentir, con esta misma idea, Pablo sigue escribiendo, porque recordemos que en el tercer capítulo de Segunda de Timoteo no es un nuevo capítulo, es la continuación. Los capítulos y versículos fueron añadidos posteriormente para una cuestión de la lectura y encontrar los textos fácilmente. Entonces, mis amadas, hermosas mujeres de oración, vamos a empezar a leer este capítulo, que es bastante corto a diferencia de los otros. Versículo 1.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos, hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Qué increíble capítulo. Está buenísimo. Vamos a aprender mucho de las características que había en el tiempo de Éfeso y que hay hoy, pero también Pablo nos va a dar el antídoto. Nos va a decir que la escritura es de lo cual podemos ser preparados para toda buena obra. Y vamos a aprender de eso. Entonces empezamos. Primer versículo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo hablamos al inicio. Pablo creía que durante su época, antes de que fuera ejecutado, era inminente la venida del Señor, la segunda venida de nuestro Mesías, y era inminente que estaba en los últimos tiempos. Vamos a seguir leyendo características que Pablo veía en Éfeso, porque recordemos que Pablo le está diciendo esto a Timoteo, que estaba dirigiendo la comunidad de Éfeso. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces ya leímos toda una lista de características y me gustaría ir con ustedes, mis amadas hermanas, leyendo un poco o explayando qué significa cada una de ellas, porque muchos de estas características o adjetivos son un poco abstractos y sería muy bueno que pudiéramos leer qué significa cada una de estas características que Pablo está diciendo que tenía la sociedad de Éfeso en los últimos tiempos para él. Entonces dice que eran amadores de sí mismo. Y buscando esta palabra en el griego, encontré que esta frase se traduce de la palabra griega philautos, que viene de phileo y que significa afecto, y de la palabra griega autos, que significa yo mismo. Es decir, afecto para mí mismo, amor para mí mismo. Y eso me trajo a la memoria aquella frase, aquel principio que nuestro Mesías nos dijo en Mateo 16, 25 al 26. Vamos a ir leyendo, vamos a irnos a Mateo 16, 25, 26, para ver qué nos estaba hablando nuestro Mesías acerca de aquellos que se aman a sí mismos.
Y es que, mis amadas hermanas, la única manera de preservar nuestra vida es perdiéndola en la voluntad de Yeshua. Mateo 16, 25, 26. Dice, porque todo el que quiera, vamos a leer desde el 24 mejor para tener más contexto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces el Mesías nos está diciendo que el que quiera seguirlo tome su cruz y lo siga. Y que no intentemos, como seguidores de Yeshua, preservar nuestra vida, sino que le entreguemos nuestra vida. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso nos está hablando de que uno de los grandes problemas del ser humano es el amor a sí mismo, la alta autoestima. Y esto lo escuché de un comentario de Joseph. Tal vez algunas corrientes, algunas maneras de pensar no lo miren así, pero era muy interesante lo que él decía. Él decía que hoy en día se predica mucho el amor a uno mismo, que si tú no puedes amar a ti, tú no te puedes amar a ti mismo, tampoco vas a poder amar a tu prójimo. Pero la palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor tácitamente, inmediatamente dice que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, que automáticamente desde que nacemos venimos con un alto amor a nosotros mismos y lo podemos ver en los niños. Los niños suelen ser un poco egoístas, suelen querer todo para ellos y los padres son los que le enseñan, no, tienes que compartir con tus hermanos, tienes que dar, dame un poquito. Entonces desde ahí vemos como desde niños nacemos con este sobre amor por nosotros mismos y siempre estamos tratando de preservar nuestra vida. Entonces Pablo aquí ve una de las características que ve del pueblo de Éfeso en los últimos tiempos y del pueblo que va a estar en los últimos tiempos, de la sociedad, del mundo de los últimos tiempos, es que van a ser amadores de sí mismos. La segunda característica que leímos es que van a ser ávaros. Y en Primera de Timoteo, Pablo nos advirtió que el amor al dinero es el origen de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. Y aquellos que aman el dinero no pueden amar al mismo tiempo a Dios. Vamos a leer esto ahora en Lucas 10:15. Otra vez nuestro amado Mesías, a lo largo de sus parábolas, a lo largo de sus exposiciones, nos muestra algunas de las características tácitas, intrínsecas en el ser humano que están en contra de la palabra del Señor, en contra del deseo del Señor en nuestras vidas. Entonces vamos a aprender acerca de la avaricia en Lucas 16:13. Vamos a leerlo desde el versículo 10. Las espero. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 14. Y oían todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces aquí el Señor otra vez nos está diciendo que no podemos amar a Dios y a las riquezas, pero Pablo nos dice que la avaricia es una de las características de esta sociedad de los últimos tiempos. Vanagloriosos, otra característica que vimos. Esta palabra puede ser traducida como un pretencioso vacío, alguien que
quiere ser pretencioso, que quiere pretender, pero está vacío. Y los estereotipos del mundo cada vez más serán la manera de vivir y verse que el humano va a querer imitar en vez de ser auténticos. Y bueno, podemos irnos preguntando en cada característica que vamos explayando, ¿está esto en mi sociedad? ¿Veo esto en mi diario vivir? ¿Veo vanagloria? ¿Veo avaricia? ¿Veo personas que se aman a sí mismo más que los demás? La siguiente característica es arrogantes. Las personas de esta comunidad eran arrogantes. Y esta palabra significa tener un aire de superioridad con los demás, incluso con desprecio. El mundo disminuirá cada vez en el cuidado de los demás. Y bueno, mis amadas hermanas, no solo vayamos viendo si estas características están en nuestra sociedad, sino también a lo largo que vamos estudiando cada una de esas características, vayamos pidiéndole a nuestro Señor que nos libre de alguna de estas. Porque ya que estamos, si es así, estamos en una sociedad parecida como lo vimos en la vanagloria, es muy fácil imitar al mundo y querer ser como el mundo. Entonces, al mismo tiempo, vayamos pidiéndole a nuestro Abba que con su palabra nos vaya limpiando de todas estas características. Vamos a la siguiente, blasfemos. Esto se traduce de la palabra griega blasfemos, de la cual obtenemos la nuestra en español, blasfemos. Esto significa afirmar rotundamente cosas que no son ciertas. El hombre se convertirá en un defensor de mentiras que no son verdad. Y me pareció muy interesante esta definición de que el hombre se convertirá en un defensor de mentiras que no son verdad. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo también menciona que todas esas mentiras que ellos defienden tienen apariencia de piedad, parecen ser buenas, parecen buscar el bien propio, pero carecen de piedad. La siguiente característica que vamos a ver es que eran desobedientes a los padres. Y la actitud egoísta de los adultos al no respetar la autoridad de Dios se manifestará en los niños como una falta de respeto a sus padres. Entonces, padres que no respetan la autoridad de Dios, hijos que son desobedientes. Y bueno, ya hablamos en el estudio pasado fuertemente, el Señor nos habló, no sé si ustedes lo han podido aplicar un poco, vamos a ver más adelante que su palabra nos corrige y nos va puliendo, ¿no? Nos va preparando para toda buena obra, pero aún no somos perfectos. Espero que les haya ido muy bien y que constantemente estemos juntos con esta palabra, con esta instrucción que aprendimos en el capítulo 5 de Primera de Timoteo acerca de los padres, poniéndolo por obra. Pero ahí estudiamos mucho cuánto tenemos que honrar a nuestros padres y cuán importante es la obediencia, ¿no? Pero como padres no respetamos a Dios, tampoco nuestros hijos podrán respetarnos y obedecernos. Es increíble cómo todo es una jerarquía, ¿no? Es Dios, nosotros obedecemos a Dios, nos sometemos a Él y podemos ser ese reflejo a nuestros hijos de lo que Dios como el Padre perfecto es para nosotros. Y en una cultura como la que Pablo habla, los niños crecen mimados, creyendo que lo saben todo, pensando que deberían poder hacer lo que quieran y tomar lo que ven. Me impactó mucho esto. Muchas de ustedes, la gran mayoría son padres, son madres, han ejercido este don que el Señor les ha dado. Yo no soy mamá todavía, pero en un futuro quiero serlo y sé que también hay aquí algunas jovencitas de más o menos mi edad. Y wow, qué importante va a ser criar a nuestros hijos bajo el temor de Dios, nosotros obedeciendo a nuestros padres para enseñarles a ellos a someter sus malos deseos a la palabra del Señor, que no se puede hacer todo lo que queremos, que no se puede tomar todo lo que vemos, que tenemos una dirección y una guía que es su palabra. Vamos a la siguiente, que me parece que yo personalmente la veo mucho y que tal vez muchos de nosotros somos influenciados por eso a través de muchos medios que tenemos hoy a la disposición, y es la ingratitud. Pablo dice que esa sociedad era ingrata y no hay razón para estar agradecida por recibir cosas de las que tienes derecho. Como consecuencia del enfoque egoísta, la actitud del mundo será cada vez más una de exigir derechos. Ya no agradezco por la vida porque es el derecho de Dios que me dé la vida. Ya no agradezco por salud porque es tengo el derecho de tener salud o tengo el derecho de esto. Y como les dije, mis amadas hermanas, a medida que vamos leyendo todas estas características de esta sociedad, pidámosle al Señor que
ponga su palabra en nuestro corazón y que ponga lo opuesto, lo contrario a estas características. Entonces ahora le pedimos al Señor que ponga en nosotros gratitud y que podamos ver como un regalo cada cosa que parece normal, que parece cotidiana, que parece sencilla, que parece que es un derecho, ¿no? También con relación a los padres, hoy en día he escuchado muchas de esas historias de padres de hijos que le dicen a los padres que ellos tienen el derecho de recibir esto, de recibir comida, de recibir casa, de recibir alimento y está esa falta de gratitud, ¿no? Porque cada cosa que tenemos se exige como derecho. Vamos a la siguiente característica, impíos. La cultura del mundo será una imagen contraria a las cosas de Dios. Honorarán cosas vergonzosas y despreciarán lo verdaderamente honorable. Y esa me impactó. Hay muchísimos salmos, mis amadas hermanas, si han estado en los estudios de los salmos de la comunidad de Generación Desafiante, que habla de los impíos. David habla constantemente de los impíos. Los impíos, otra palabra puede ser malos o puede ser aquellos que están en contra de la palabra de Dios o que van en contra de la palabra de Dios, desobedientes, pecadores, varias traducciones. Pero miren esta definición. Los impíos son aquellos que honran cosas vergonzosas y desprecian lo verdaderamente honorable. Y eso lo vemos mucho en las actitudes de personajes de la Biblia que han sido impíos y también en la vida actual, en la vida real, ¿no? De cómo el mundo honora o aplaude cosas que son vergonzosas en contra de la palabra del Señor y desprecia lo verdaderamente honorable. Aplaude el amor para todo el mundo, el amor entre lo que sea y con lo que sea, pero desprecia la instrucción de Dios de formar una familia, de que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. La siguiente característica es sin afecto natural. Y eso también se puede traducir como sin amor familiar. Pablo dijo, de acuerdo a este versículo, que los últimos tiempos estarían marcados por una actitud de creciente desprecio por el amor y la obligación familiar normal de acuerdo a la escritura. La cultura del mundo puede tener una imagen de preocuparse por los demás, pero en realidad no lo hacen. Tendrán indiferencia por el bienestar de los demás y las personas serán objetos a explotar. Más que nunca vemos la explotación de personas, la trata humana. Les comento que la semana pasada esta semana empieza en el último día de Panes sin Levadura, perdón. Estuvimos estudiando Levítico, si mal no me recuerdo, Éxodo 21, por ahí era. Y estábamos estudiando todas las leyes de comunidades, leyes civiles. Para a mi hermosa hermana y matriarca Lucindita, abogada, me entenderá, leyes civiles se llamaba. Incluso ahí en el capítulo decía, leyes civiles para los israelitas. Y ahí hablaba de que cuando tú le quitas, tú sin querer queriendo, como diría el chavo, o con intención, le quitas algo a una persona o le provocas un daño en su herramienta de trabajo, tienes que restituirle. Y también penaba con pena de muerte aquel que secuestraba a una persona y la esclavizaba. Eso era pena de muerte. Entonces vemos que la palabra del Señor nos muestra tanto la importancia y el amor al ser humano. También en ese capítulo leíamos y estudiábamos que no es lo mismo el daño que se le hace a un animal. Digamos que tu animal tenías, ahí lo ponen en la palabra, un toro, y tu toro mata el toro de tu vecino, tú tienes que restituirle con otro toro, ¿no? Tienes que pagarle por el toro. Pero si tu toro ya sabías que era enojado, ya sabías que era malicioso y era una amenaza para tu vecino y lo mata y mata al vecino, tú tienes que dar tu propia vida. Entonces, vida por vida. Increíble las leyes civiles y wow, vemos que si nuestra sociedad se basara en eso, tendríamos una sociedad diferente. Pero por eso tenemos la esperanza grandiosa de que nuestro Mesías venga a reinar y que la Torá sea la constitución de nuestro mundo y que sean sus palabras, sus mandamientos los que rijan nuestras vidas. Eso sí, durísimo, pero por eso la palabra del Señor nos enseña a estudiarla, a meditarla y a estar atentos, ¿no? A ser precavidos. Precaución era mucho lo que hablaba ahí. Pero volviendo a este verso que habla de sin afecto natural, hoy en día el ser humano es explotado. Hay mucha trata de personas, más que nunca, trata de niños, más que nunca. Y justamente ese versículo en Éxodo hablaba sobre pagar con muerte, pagar con tu vida, si tú raptabas a una persona y la explotabas.
Entonces, también la falta del afecto natural viene porque nuestro mundo ha olvidado la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es lo que rige esa sociedad. La siguiente característica es intemperantes. Perdón. Intemperantes. En otras traducciones, sin dominio propio, de la palabra griega ácrates, donde la A de ácrates significa no. Y la palabra kratos generalmente se traduce como poder. Entonces, esta palabra intemperante sería no poder, falta de iniciativa y de disciplina requeridas para comenzar y completar un acto poderoso. La idea de Pablo parece ser que el mundo estará cada vez más lleno de personas con derechos, sin iniciativa ni voluntad de trabajar duro para lograr algo difícil. Y también leyéndolo desde esa perspectiva de Pablo, ¿no? Y aplicándolo en nuestro tiempo de hoy, ¿quién no quiere lo fácil? A veces incluso la palabra, la escritura, seguir sus mandamientos parece muy difícil, parece mucho esfuerzo, porque lo normal del mundo es buscar aquello que es sencillo. La siguiente característica es que esta sociedad sería calumniadora, estaría lleno de calumniadores. Los hombres siempre han dicho mentiras hirientes sobre otros hombres, pero hoy, esto era una reflexión que escribí, en los medios, en la política, la calumnia se ha elevado tanto a las grandes empresas como a las grandes sumas de dinero. Y esta palabra calumniadores viene del griego al inglés, esa fue la definición que encontré, que se traduce como chismosos con malicia. Chismes con deseo de generar algún daño, con deseo de em, eh, buscar dañar la imagen de una persona. Y esta palabra tiene de raíz la palabra griega diablos, y eso sí me impactó, que generalmente se traduce como diablo y quiere decir falso acusador. Diablo es en realidad una descripción de trabajo en lugar de un nombre propio. La ocupación elegida por Lucifer es ser un acusador falso. Y el propósito básico de la acusación falsa es degradar a otros y promoverse a sí mismo, que fue el pecado original de Satanás. Satanás quería promoverse a sí mismo, engañó a Eva, también a Adán, y de ahí viene el pecado, ¿no? Entonces, recordemos cuántas veces en nuestra vida no hemos sentido incluso esas acusaciones falsas o esos pensamientos que sabemos que no vienen de Dios. Entonces, característica de la sociedad de la que habla Pablo en los últimos tiempos de Éfeso es que ellos iban a ser calumniadores, ellos iban a degradar con acusaciones falsas a otros. También iban a ser aborrecedores de lo bueno. La cultura del mundo no solo honrará lo que es malo, también odiará a cualquiera y a cualquier cosa que sea buena. Avergonzará y resistirá la verdad, mientras honrará y elevará las mentiras. Entonces, eso se ve en tantos casos, sería innumerable pensarlo en lo que la mayoría de la sociedad cree hoy en día, digamos, el asesinato a los bebés. Algunos le llaman aborto, pero para mí es un asesinato a un bebé. Honran esto como algo bueno, como el feminismo, como el deseo de la emancipación de la mujer, de que la mujer es libre. Honran esto, pero desechan el hecho de conservar una vida o de valorar una vida. Entonces serán aborrecedores de lo bueno. La siguiente es crueles, serán crueles. Esto se puede traducir como feroz o salvaje. Si bien los hombres no estarán interesados en trabajar duro para crear cosas de beneficio mutuo y no estarán interesados en trabajar duro para realizar trabajos difíciles, estarán dispuestos a ejercer una energía sustancial en ser viciosos con los demás, derribándolos y explotándolos. Bueno, la crueldad en el corazón del hombre, sin Torá, sin palabra del Señor, puede dispararse a tantas cosas, a tantas horrorosidades o pecados. Seguimos, también serán traidores. Y una versión del original de esta palabra se usa para describir a Judas, quien traicionó a Jesús. Es muy interesante cómo se caracteriza a Judas con una palabra de esta en el original. Y podría incluir pretender unirse a otros en una misión compartida, mientras que en realidad solo estás allí para beneficio propio. Es decir, que te unes a alguna misión pretendiendo ser parte del equipo, pero al final estás buscando tu beneficio propio, estás buscando promocionarte a ti mismo sin importar el daño que le provoques a los demás. La siguiente característica que nos habla Pablo aquí, ya vamos acercándonos al final de las características, es ser impetuosos. Impetuosos significa actuar de forma irreflexiva y precipitada, también traducido como imprudente.
La arrogancia y el egoísmo de los hombres los llevará a hacer cosas que son destructivas para ellos mismos y para los demás, sin pensar en el futuro. Es decir, ser imprudentes, actuar rápidamente, no medir las consecuencias, actuar por las emociones también, ¿no? La siguiente característica es que son infatuados. Y esta palabra sí no la entendía para nada, así que me fui a la Real Academia Española para entenderla primero en español. Y significa, viene del verbo infatuar, que requiere hacer que alguien se vuelve fatuo. Y el adjetivo fatuo, en tanto, califica a quien carece de entendimiento o juicio o aquel que tiene una jactancia sin justificación. Carece de entendimiento. Alguien que es infatuado es alguien que carece de entendimiento. Es jactancioso. Las personas se volverán tan egocéntricas, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña, y autorreferenciales, que siempre pensarán que tienen razón y que son mejores que los demás. La siguiente característica, y ya nos vamos acercando a la parte final del versículo, dice que serán amadores de los deleites más que de Dios. Amarán más sus propios deseos, sus propias ideas, lo que para ellos es bueno, que a Dios. Y esta deteriorada cultura del mundo de la cual nos habla Pablo también puede desarrollarse dentro del pueblo de Dios, porque dice que recordemos que Pablo está hablando del último tiempo de Éfeso y de la comunidad de la cual estaba Timoteo como líder. Entonces, el mensaje primordial de Pablo a Timoteo ha sido abrazar el sufrimiento de nuestro Mesías, lo vamos a ver más adelante, mientras avanza con valentía la verdad, a pesar del rechazo, la pérdida e incluso la muerte del mundo. Vamos a leer cómo Pablo le dice a Timoteo que se mantenga en la fe a pesar de cualquier persecución, que aprenda de su ejemplo, que fue perseguido, que fue encarcelado, pero no perdió, no dejó la fe y elevar como más alto el sufrimiento de nuestro Mesías por nuestros pecados. La cultura del mundo comenzará a erosionar esta verdad del Evangelio y no verá el sufrimiento de nuestro Mesías como lo mejor para nosotros. Entonces ahora es todo el amor, ahora es toda la gracia, igual que en esa época, y vamos a ver cómo también habían falsos maestros ahí, pero se verán amadores de los deleites más que de Dios, porque dirán, si Dios te ama y tú quieres esto, es bueno. Si Dios te ama y tú quieres robar, no importa, Dios te ama y te va a perdonar porque Dios es bueno. Entonces, ser amadores de los deleites más que de Dios. Y esto va a ser muy interesante, mis hermanas. El último párrafo que les puse en esta diapositiva dice, el espíritu de los últimos días cambiará el sufrimiento y la verdad del Evangelio y en su lugar se manifestará en personas que se han convertido en amantes de los placeres. La raíz traducida como placer, que deleites es un sinónimo de placer, en otras versiones dice amadores de los placeres más que de Dios. Es interesante que la raíz traducida como placer viene de Edom, de donde obtenemos nuestra palabra hedonista. Y si quieren explayar un poco más, en Santiago 4.1 habla de esto. Y los hedonistas son aquellos que aman los placeres y que ponen en primer lugar el placer del cuerpo, el deseo del cuerpo. Esto estaba muy presente en los griegos. Continuamos. Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces nos dijo todas estas características del hombre, de los hombres de esa época, hombres en general, ¿no? Hombres y mujeres, estamos hablando de la sociedad, de la cultura, y ahora nos dice que con todas esas características ellos tendrán apariencia de piedad, pero con sus actos o hechos negarán la eficacia de ella. Entonces habrá una forma de piedad que se presenta como una ilusión de legitimidad religiosa, pero no tendrá poder porque será egocéntrico en lugar de ser del poder de Dios para servir a los demás en amor. La cultura del mundo se filtrará en el pueblo de Dios, aunque la gente retendrá los adornos externos de religiosidad. Si la palabra de Dios no está cambiando tu vida y separándote del mundo, haciéndote odiar y desechar la cultura de ese mundo, entonces eres un religioso. Y esto me impactó muchísimo, mis amadas hermanas, porque muchas cosas parecen tener apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella.
Y vemos cómo aquí Pablo lo está llevando directamente al centro de la comunidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. No le dice, a estos conviértelos, a estos enséñalos, a estos exhórtalos, a estos evita. Evita a aquellos que tienen todas estas características y que hacen cosas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. ¿Y cuántas veces hemos estado confundidos, yo principalmente, con lo que dice el mundo, de lo que es bueno y de lo que es malo? Porque luego te preguntan tu opinión y parece que si tú dices que el, el amor es libre y la homosexualidad puede ser buena porque si se aman, no importa. Parece que si dices lo contrario, que no, que el amor solo es entre el hombre y la mujer, que así fue como Dios lo diseñó, parece que tú estás en contra de lo que es bueno, porque cada quien puede hacer lo que quiere, si quiere ser feliz, puede amar a quien quiere. Parece que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella y son temas difíciles para nosotros los jóvenes hoy en día de tratar, más que nunca. Pero vemos su palabra como nos dice que a estos que piensan así, evítalos, porque también hemos leído en las parábolas de nuestro amado Yeshua que una manzana podrida puede podrir a muchas más. Me pareció muy interesante como dice aquí Pablo, que los evites, no que les enseñes, no que les confrontes, no dice que los convenzas, dice que los evites. Y me quedo con la última parte que menciona aquí para repetirla, que si la palabra de Dios no está cambiando nuestra vida, si la palabra de Dios no nos está alejando de todas estas características que leímos que la sociedad tiene, y aún estamos, em, llevando su palabra como nuestro estandarte por fuera, significa que estamos teniendo una actitud religiosa. ¿Se acuerdan lo que les dijo el Mesías a los fariseos? Los fariseos también conocían mucho de la Torá, no eran los fariseos, muy estudiosos de la Torá, pero les dijo a ellos que eran ávaros y que se justificaban a sí mismos. Entonces, mis amadas hermanas, hoy que estamos estudiando su palabra, cada Shabbat, pidámosle al Señor que nos limpie, que nos purifique y que nos haga en lo más profundo de nuestro corazón llevar su palabra y ponerla por obra. Vamos al versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Se acuerdan que Pablo estaba hablando aquí de hombres? De que los hombres en los últimos tiempos serían como ta, 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 ta. Y aquí parece a partir del versículo 6 que empieza a hablar de falsos maestros que se meten en las casas, que llevan el mensaje y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias y que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y uno de los comentarios que leí respecto a esto explicaba que aquí Pablo no está criticando a la mujer, a este tipo de mujeres, sino criticando a estos falsos maestros, que a través de estas doctrinas que parecen piedad, pero no lo son, te tienen siempre aprendiendo, pero nunca llegas al conocimiento de la verdad. Y miren lo que vamos a leer en el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y miren que aquí la pregunta es, ¿quiénes fueron Janes y Jambres? ¿Sabías que no hay otro lugar que se mencionen estos nombres en la Biblia? Solo en este versículo. Y de acuerdo a la tradición judía, que es donde podemos sacar una explicación más de ciertos detalles que hay en la Torá y en todos los hechos que vivieron los israelitas a lo largo de su historia, ellos dicen que Janes y Jambres son los nombres que se le dieron a los dos magos mencionados en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presenta con el faraón y echa su palo y se convierte en serpiente? Y los magos vienen y también hacen lo mismo y echan sus palos y también se convierten en serpientes, pero la serpiente de Moisés se traga a las otras serpientes, ¿recuerdan? Y recuerdan también cómo con cada plaga los magos trataban de repetir lo mismo con la plaga de sangre, cuando Moisés pone su vara y se convierte el mar en sangre. ¿Recuerdan eso? Los magos también intentan replicarlo y así hasta la plaga del mosquito, ¿no? Hasta la plaga del mosquito pudieron hacer eso.
pero ya después con las otras plagas ya no pudieron. Pero habla aquí justamente de estos hombres que parece que tienen apariencia de piedad, ¿no? Volvamos al versículo, que resisten a la verdad, que son hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, pero los compara con Janes y Jambres, que parecía que tenían poder, parecía que estaban haciendo lo mismo, pero sin embargo querían tener esclavizado al pueblo de Israel. Y aquí Pablo está usando una metáfora nuevamente, está usando un ejemplo para decirnos que estos falsos maestros o que esta cultura o que esta sociedad tiene apariencia de piedad, parece que está haciendo algo poderoso, pero nos quiere tener esclavizados como quería tener esclavizado al pueblo de Israel. Continuemos con el siguiente versículo, versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Lo mismo que le pasó a Janes y Jambres. A partir de la plaga del mosquito ya no pudieron ir más allá, ya demostraron que su poder y amor a todos los dioses estaba por debajo, que eran falsos, y estaba por debajo de quién era el Dios de Israel, porque también recordemos que cada una de las plagas era la representación de uno de los dioses que veneraban en Egipto, el dios de las moscas, el dios del sol, el dios de la luna. Entonces, cada una de esas plagas que usó Dios a través de Moisés eh, para exhortar al pueblo de Egipto de que dejara sacar a su pueblo, era una batalla, como quien dice, en contra de sus dioses. Y eso lo vamos a ver más adelante también si leemos los demás libros de la Biblia, como siempre las deidades, o al parecer ellos veían así las guerras. Una guerra entre deidades. Mi Dios es más poderoso que el tuyo, entonces yo voy a tomar tu pueblo, voy a tomar tu nación, te voy a destruir porque mi Dios es más poderoso que el tuyo. Y si leemos la narrativa bíblica, vamos a encontrar esas características a lo largo de toda la Biblia. Entonces, aquí Pablo está retomando esto y diciendo que como Janes y Jambre, toda esta sociedad tiene apariencia de piedad, parece tener poder, pero sin embargo su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, a partir de aquí, Pablo va a empezar a hablar a Timoteo qué es lo que él tiene que hacer, porque ya le mostró cómo está el mundo. Tiene apariencia de poder, tiene apariencia de piedad, pero su insensatez será manifiesta. Ahora le va a decir qué hacer, qué es lo que Timoteo tiene que hacer. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y ya no me puse a desglosar todas estas características que ahora Pablo dice en contraposición de las que aprendimos porque se nos haría muy largo el estudio, pero la hemos estudiado en el versículo de Primera de Corintios, en el capítulo de Primera de Corintios que habla sobre el amor, sobre todo si estás en las charlas en las tardes del amor, del curso con generación desafiante. Entonces ahí hemos estado explayando cada una de las características que habla del amor, ¿no? Pero por aquí vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo que él ha seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces aquí Pablo también le recuerda a Timoteo que por ir en contra de todas estas cosas, por evitar a todos aquellos que siguen estas cosas, vendrán persecuciones con él. Y también nuestro Mesías nos dijo esto, que no creamos que no íbamos a ser perseguidos, porque si el maestro es perseguido, ¿cuánto más sus discípulos? Entonces, para recordar qué fue lo que vivió Pablo en Antioquía, en Iconio, en Listra, vamos a ir a Hechos 14 y vamos a leer brevemente lo que le pasó a Pablo, que ya lo estudiamos en Hechos cuando hicimos toda la serie de Hechos, pero vamos a recordar qué tipo de persecuciones vivió Pablo. Hechos 14. Lo voy a leer desde el versículo 1, rapidito, para ir tomando más contexto. Aconteció en Iconio, aquí menciona Iconio,
que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces vemos que estaban en uno de los lugares que menciona, Iconio, y ahora se van a Derbe y Listra, otro lugar que menciona. ¿Por qué? Porque habían sido apedreados en Iconio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, segunda apedreada, ya tenía una en Iconio, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, lo que le está diciendo Timoteo, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Hasta aquí nos vamos a quedar, mis amadas hermanas. Entonces, estas son las cosas las cuales Pablo le está diciendo a Timoteo, que él ha visto, que él sabe que Pablo vivió persecuciones y padecimientos. Los judíos de Antioquía, los judíos de todos lugares, incluso estos hombres que creían que Pablo y Bernabé eran dioses, después se fueron en contra de ellos a apedrearlos. Entonces, Pablo aquí le dice a Timoteo que no se olvide que de todas estas lo libró el Señor. Así como incluso este apedreamiento se cree, también en otros comentarios he escuchado que Pablo al levantarse prácticamente creían que estaba muerto, no fue como un levantamiento de los muertos, como que Dios mismo lo resucitó, pero que aún de ese apedreamiento él se quedó con algo, alguna dificultad en cuanto a la salud, y que de eso habla cuando Pablo dice que tiene un aguijón en la carne. Un comentario para agregar. Continuemos con el siguiente versículo, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Primera cosa que vemos en el versículo 12, mis amadas hermanas, que hoy Pablo nos está advirtiendo a nosotras, si nosotros queremos ir en contra de todas estas cosas que leímos y en contra de aquello que parece piadoso y queremos seguir la palabra del Señor, queremos seguir los pasos de nuestro Yeshua, de nuestro amado Yeshua, que siguió también Pablo, vamos a vivir persecuciones. Y bueno, tal vez esto nos asusta un poco, bueno, a mí personalmente me asusta un poco, pero tal vez hoy no nos están apedreando con piedras, pero tal vez muchos nos apedrean con palabras al seguir este mensaje, ¿no? Entonces, en vez de sentirnos tal vez tristes, podemos sentirnos honrados de ser discípulos de nuestro Mesías y honrados de llevar el sufrimiento de nuestro Mesías por este mensaje. El verso 13 nos enseña que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Que aunque tiene apariencia de piedad, por eso engañan, porque es algo que parece ser bueno, pero es malo. A pesar de que engañan a otros y son cada vez más engañados, ellos irán de mal en peor y todas esas mentiras, cuando venga la luz del mundo, serán reveladas. Que la luz es nuestro Mesías y su palabra. Versículo 14, aquí sigue Pablo diciéndole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Recuerdan, mis amadas hermanas, pregunta, ¿de quién aprendió Timoteo la escritura? Pónganme por el chat, mis amadas hermanas. A ver, voy a ver sus camaritas, un minutito, ahí las veo escribiendo. ¿De quién aprendió Timoteo la escritura? A ver el chat. Loida y Eunice, muy bien, de su mamá y de su abuela, muy bien, todas hermosas mujeres de oración. Miren lo que dice el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí tenemos una gran pregunta, mi amada hermana, mis amadas hermanas. ¿Cuáles son las sagradas escrituras? ¿O qué es eso de las sagradas escrituras? ¿Me podrían decir también por el chat cuáles son esas sagradas escrituras a las que se refiere Pablo? Chin, chin. Por aquí veo. Sí. La Torá, el Tanaj, la Torá y los profetas. La Torá, muy bien, Torá y los escritos y los profetas. Amén, mis amadas hermanas. ¿Cuánto tiempo atrás pensamos que las sagradas escrituras era lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento? Cada vez que veía sagradas escrituras pensaba que era todo eso. Pero miren, mis amadas hermanas, hoy les voy a mostrar también con hechos cuáles eran las sagradas escrituras. Los voy a mostrar aquí. Miren que cada vez que Pablo menciona la palabra escritura o sagradas escrituras, es la palabra en griego grafé, que está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y aquí solo les traigo unos versículos, perdón que están en inglés, pero solo había con la traducción en inglés, solo estaba la traducción en griego y en inglés, pero yo se los voy a traducir. Miren que en Marcos 15:28, cuando se dice que la escritura fue cumplida, se dice la misma palabra de la que habla Pablo. Y recordemos que en Marcos, me parece que esta es una cita mencionada por nuestro amado Yeshua, cuando se dice esto en Marcos, se está hablando de la escritura antes de Marcos, no de las cartas de Pablo, de la escritura antes de Pablo, seguramente de una de las profecías. Vayamos a otro ejemplo. ¿Qué tal el de aquí? El de Juan 2:22. Dice, y ellos creyeron en la escritura y en la palabra, la misma palabra que usó Pablo aquí para Sagradas Escrituras. Y esta más increíble, en Romanos 9:17, dice que por la escritura, dice del faraón. Para la escritura dice el faraón, me parece que se dice esto, pero Romanos 9:17 habla otra vez de la escritura y se refiere a faraón. ¿Y dónde está la historia de faraón, los hechos de faraón? En Éxodo. Entonces aquí volvemos a ver que cada vez que Pablo menciona las sagradas escrituras, se está refiriendo a la Torá, a los escritos y a los profetas, al Tanaj. Volvamos al versículo, era muy importante tener en claro esto. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que permanezca en estas sagradas escrituras, que permanezca en el Tanakh, en la Torah, en los profetas y en los escritos. Y miren lo más increíble que dice después, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces,
¿Está la Torá en contra de la salvación por Cristo Jesús? ¿La salvación a través de Cristo Jesús? ¿La salvación a través de Cristo Jesús? ¿La Torá nos aleja de la salvación que es en Cristo Jesús? ¿Son incompatibles? Porque a veces nos dicen que si guardamos los mandamientos o guardamos su palabra, entonces no estamos elevando el sacrificio de nuestro amado Mesías porque estamos siendo justificados por nuestras obras. Pero miren cómo Pablo aquí conecta y le dice a Timoteo que solo las Sagradas Escrituras, la Torá, los escritos y los profetas, lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en otra traducción decía, para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos cómo las dos cosas se conectan, mis amadas hermanas. Sin Torah, sin instrucción, no podemos ver el verdadero valor de la sangre de nuestro amado Yeshua y su sacrificio. ¿Por qué? Porque si no tenemos su Torah y sus mandamientos, no sabemos en qué hemos pecado, no sabemos en qué hemos fallado. Sin embargo, a través de la Escritura, a través de sus mandamientos, a través de su instrucción, ¿que para qué sirve? Sirve para mostrarnos nuestros pecados, para mostrarnos nuestra maldad, para mostrarnos la necesidad de un Salvador, porque no somos perfectos, porque nuestra carne está inclinada al mal y porque todos somos pecadores. Entonces, volvamos a repetir este versículo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo con el que cierra, el conjunto de versículos con el que cierra y que lo hemos aprendido muchísimo desde antes. Yo en la escuelita dominical creo que me lo hacía memorizar, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunta, mis amadas hermanas, ¿de cuál escritura se refiere aquí Pablo? Exacto, mis amadas hermanas, se refiere a los 5 libros de la ley, de la Torá, los escritos y los profetas. Entonces, Pablo está diciendo aquí que la escritura, la Torá, los escritos, los profetas, específicamente la Torá, porque la Torá es la que tiene esta función, ¿no? No está hablando de los hermosos hechos de los apóstoles, son bellos, de las cartas de Pablo, que son hermosas, pero recordemos que todas estas cartas han sido escritas para una comunidad en específico. Pablo aquí está hablando de la escritura de la Torá, dice que esa palabra, porque cuántas veces no hemos repetido este mensaje, nos hemos olvidado del valor de la palabra del Señor, que es la Torá, los escritos y los profetas. Pablo dice que toda la Torá, los escritos y los profetas, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Me vuelvo al de es inspirada por Dios porque se me acaba de venir un pensamiento. Entonces, si Pablo está diciendo que aquí la escritura, la Torá, es inspirada por Dios, entonces no es verdad que la Torá son los mandamientos de Moisés. No es verdad que la Torá son la ley de Moisés. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué necesitamos para no ser parte de ese mundo, de esa cultura de la que hablamos al inicio de este capítulo y de la que hablamos la mitad de este estudio? Necesitamos la escritura, porque esa es inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y vamos ahora a hablar de estas características de las cuales habla Pablo aquí acerca de la escritura. Ya sabemos que la escritura es la Torá. Ahora hablemos de qué significa redarguir, que es una palabra un poco ambigua. Redarguir, según el griego, que no me apareció aquí, se me borró, perdón, es una prueba, una persuasión, una reprensión, una prueba para convencer, un test. Es decir, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para ponernos a prueba, para convencernos a través de una prueba.
Primera característica. Luego dice, para corregir, que viene del griego epanortosis, y que significa corregir, reformar, enderezar a la derecha de nuevo. Condición de cordelero. Cuando ponemos un cordelito, ahora tengo una plantita que me puse una albahaca y me puse una menta. Y la menta se estaba yendo para los lados. Entonces, mi suegrito me dijo que le pusiera un palito y que le amarráramos el palito para que vaya rectita. Y miren que la palabra del Señor tiene el mismo propósito, es para corregir, para enderezarnos hacia la derecha. Tiene una condición de cordelero, una función de cordelero. Por lo tanto, corrección se refiere a algo que se endereza adecuadamente. Entonces, toda la escritura, la Torá, los profetas, los escritos, en específico la Torá, es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para ponernos a prueba, para enderezarnos, para instruirnos en justicia. ¿Y qué significa instruir? Viene del hebreo paideia, que significa disciplina, entrenamiento, educación, instrucción. Y en la versión al griego, del griego al inglés, dice para entrenarte en justicia. No dice exactamente instruir en justicia, sino dice entrenarte en justicia. Y se acuerdan que en el capítulo anterior leímos cómo Pablo utilizó metáforas del sembrador y del deporte. Nuevamente está usando esa idea del deporte y de entrenarte, como decía Pablo, que te entrenas para ganar, no te entrenas para llegar al premio. Esa es la misma función que tiene la Torá, entrenarnos en justicia, entrenarnos en sus mandamientos, entrenarnos en todo aquello que es justo, que es recto, rectitud. Luego dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí tengo otra pregunta para ustedes, mis amadas mujeres de oración. Ya estamos cerrando. Cuando aquí Pablo nos dice que la Torá nos va a llevar a ser perfectos, ¿está diciendo que nos va a llevar a ser sin pecado? Díganme sí, no, sí o no. Dicen por aquí sí, por aquí no. Dicen por aquí no, significa completados, completos, maduros. Exactamente, no nos va a decir que vamos a ser perfectos, es decir, que ya no vamos a pecar, porque ya podrían decir aquí ya no vamos a pecar, entonces ya no necesitamos a nuestro Mesías. No, 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 nada que ver. Aquí Pablo está diciendo desde la palabra en griego artios, que significa completo, equipado, listo correctamente, listo ahora, preparado para funcionar eficientemente en el presente inmediato. Es decir, que la palabra de Dios nos va a hacer, voy a leer aquí el versículo, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios esté completo, esté listo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor, la Torá, los escritos, los profetas, es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para ponernos a prueba, útil para corregirnos, enderezarnos, ponernos derechos, útil para entrenarnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté listo, preparado para toda buena obra. ¿Y qué significa la palabra bueno? ¿Qué significa una buena obra? Fue muy interesante lo que encontré aquí, y es que la palabra bueno viene del griego ágatos, que para un creyente significa o describe lo que proviene de Dios y es potenciado por Él en su vida a través de la fe. También significa intrínsecamente bueno, bueno en naturaleza, bueno ya sea que se vea como tal o no, lo que es recto, honorable y agradable a Dios. Entonces, el significado de bueno, incluso esta definición lo decía, que tenía muchos significados. Pero para un creyente en la palabra del Señor, lo que es bueno es aquello que proviene de Dios. Entonces, a fin de que el hombre de Dios esté listo para hacer todo aquello que es bueno ante los ojos de Dios. Por último, ¿qué significa obra? De aquí, de esta definición, lo que me impactó fue que significa la intención y el propósito también. No solo es un acto, también viene desde antes del acto, con la intención y el propósito. Entonces, a fin de que seamos preparados y estemos listos para hacer lo bueno ante los ojos de Dios desde nuestra intención.
Me encanta un salmo de David que dice, Señor, mira mis intenciones, mira lo que hay dentro de mi corazón, examíname, prueba mis pensamientos, mira si mis intenciones son buenas. Entonces, solo su escritura nos va a cambiar, no de actos para afuera, no de hacer algo que aparenta ser bueno. Su escritura es, como dice el versículo, es penetrante, hasta los huesos, penetra hasta los tuétanos, nos va a cambiar desde adentro, desde nuestro corazón, desde nuestras intenciones, nuestros propósitos. Entonces terminamos ya con este último versículo, mis amadas hermanas, que dice, vamos a volver a repetirlo, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la Torá es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para ponernos a prueba, útil para ponernos derechitos, para ponernos, corregirnos, ser un cordelero, un cordelito alrededor de nosotros, útil para entrenarnos en justicia, entrenarnos en lo recto, a fin de que el hombre de Dios esté listo, esté preparado para toda obra que sea buena delante de los ojos de Dios, aún desde los pensamientos, aún desde las intenciones. Bueno, mis amadas hermanas, llegamos al final de este hermoso capítulo que nos enseñó qué es lo que debemos hacer en contraposición a la cultura y a la sociedad del mundo del fin de los tiempos. Entonces vamos a terminar con unas breves preguntas. La primera es, ¿consideras que estás viviendo en los últimos tiempos? Póngame una manito si es sí, y si es no, póngame un no. ¿Consideras, mi amada hermana, después de todo lo que leímos, que estamos en los últimos tiempos? Veo sus manitos, yo también considero que sí, que estamos en los últimos tiempos. La siguiente pregunta es, ¿has experimentado alguna de las características de la escritura en tu vida? Al estudiar su palabra, la palabra del Señor, la Torá, ¿te ha enderezado? ¿Te ha corregido? ¿Te ha preparado alguna de ellas? Veo algunas manitas levantadas, también es un sí, a mí también. Tengo mucho que estudiar todavía, pero cada vez que entendemos alguno de sus principios, cada vez que leemos la Torá, aprendemos algo nuevo que nos ayuda a redirigir nuestra vida. La siguiente y última pregunta es, si el mundo aborrece lo bueno y exalta lo malo, ¿tienes temor de ser perseguido o criticado? Entonces, esa es una pregunta que creo que nos va a hacer reflexionar. Si nosotros queremos ser diferentes al mundo, como Pablo le decía a Timoteo, que evita el mundo, no olvidemos que la persecución, las críticas van a venir agregadas, son parte del paquete, pero que el Señor, nuestro amado Yeshua, es nuestro máximo galardón. Mis amadas hermanas, muchísimas gracias por estar aquí, por su atención, por haberme acompañado a lo largo de este capítulo, por su paciencia y pues espero que este capítulo les impacte tanto como a mí y que sobre todas las cosas podamos ponerlo en práctica, porque de nada sirve estudiarlo y no ponerlo en práctica. Entonces que el Señor nos dé el regalo de escribir estas palabras en nuestro corazón. Entonces, mis amadas hermanas, acompáñenme en una breve oración para terminar este estudio. Amado Señor, gracias porque tu palabra es tan poderosa que nos habla constantemente, Señor. Gracias por esas cartas que tú inspiraste, Pablo, a escribirlas para Timoteo, pero que hoy son una luz en nuestras vidas, Señor. Que hoy son el link que nos lleva a la Torah nuevamente, que nos lleva al principio, que nos lleva a tus mandamientos y que nos recuerda que apartados de ti nada podemos hacer. Que si queremos hacer lo bueno, apartados de ti no vamos a hacer lo bueno, sino cosas que aparentan ser piadosas, pero que al final niegan la eficacia de la piedad. Señor, ayúdanos, Padre, a escribir cada una de estas palabras en nuestro corazón, a recordar siempre que es tu palabra, que es tu Torah, aquello que nos dirige, que nos instruye y que nos prepara para actuar en justicia, Señor. Tu palabra también dice que tú estás con los justos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hábiles en la justicia, en tus mandamientos, para poder ponerla por obra, porque en nuestra carne, como también dijo Pablo, no está lo bueno. A veces queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder dominar nuestra carne, sus deseos y sus apetitos y ponerte a ti en primer lugar, porque tú eres nuestro Dios, porque no queremos servir a dos señores, a este mundo y a ti. Queremos ser transparentes, queremos ser tus siervos, Señor. Queremos servirte a ti, solamente a ti, porque tú eres nuestro único Dios, como dice el Shema. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es.
Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y a repetir todas las palabras que nos ordenaste cuando estamos por el camino, repetírselas a nuestros hijos, en nuestro hogar, a escribirlos en los portones de nuestras casas, como dice tu escritura, para recordarnos a cada momento que debemos seguir tu palabra, porque es buena para nosotros. Gracias, Señor, por tus abundantes bendiciones y por todas estas bellas mujeres de oración que están aquí, Señor. Por sus familias, por sus hijos, por los hijos que vendrán, por sus nietos, los nietos que vendrán, por sus esposos, Señor. Te pido por todos estos hogares y te pido, Padre, que nos hagas mujeres virtuosas, que nos hagas mujeres de valor, Señor, y que nos ayudes a caminar a lo largo de esta vida, Señor, agarrados de ti y también motivándonos unas a otras, Señor. Que seamos como Loida y Eunice, que dirigen a sus hijos y enseñan a sus hijos desde la niñez tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Yeshua, oramos. Amén.